Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció al padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Dios. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. Aleluya. Y no le dio en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, Amén. porque él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por Amén. 400 años. Sí, Amén. Señor. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de lo cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Amén. Y le dio el pacto de la circuncisión. Sí, Señor. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Amén. Isaac Amén. a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén, Señor. Que el Señor bendiga su palabra, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Te damos gracias, Señor. Hemos lecturado tu palabra, Señor, en esta mañana. Amén. Nosotros podríamos abrirlo, Señor, en lo natural, pero usted, Señor, puede revelarnos tu palabra. Amén. Señor Jesús, Aleluya. bendice, Señor, los oídos que hoy día escucharán esta porción de tu palabra. Amén. Gracias, Señor, permite que aquellos que han estado siguiendo esta serie, Señor, que esto es una parte más de lo que necesitamos, Señor. Amén. Conocer, Gracias, Señor, Señor. conocerte a ti, Padre, quién eres, Señor Jesús. Amén. Bendito Dios, permite que tu gracia descienda, Señor, y pueda tomar, Amén. Señor, este esqueleto para que puedas usted glorificarte, Señor, Amén. hablando tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, luego de una semana, o sea, la semana pasada, estábamos de aniversario, Amén. estábamos cumpliendo el 2º aniversario y Dios nos bendijo, hermanos, de tal manera que nosotros por siempre lo vamos a recordar. Siempre Amén. su palabra Amén. ha sido la preeminencia para nosotros. Aleluya. El profeta del Señor nos enseñó, nos dijo que antes de cualquier cosa, antes de las alabanzas, antes de todo especial, antes de cualquier otra cosa de oración, es su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es eterna. Gloria al Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Porque la Aleluya. palabra es Dios mismo. Amén. Así es, Señor. La Biblia, dice el profeta, es Dios en forma escrita. Aleluya. Pero en esa Biblia Él se esconde para los sabios y para los entendidos. Amén. Pero la promesa es que Él se revelaría a los niños. Aleluya. Y estamos en esta mañana gozándonos porque Gracias, Señor. a Él le agradó revelar todos estos secretos. Y estos secretos jamás lo hubiésemos entendido si el Señor Jesucristo no hubiese mandado a su ángel en esta última edad. Amén. Es el 7º ángel. Es el profeta del Señor William Marion Branham que vino Amén. en este tiempo del fin. Amén. Dice el profeta que nosotros estamos saboreando las escenas finales de la historia de este mundo. Amén. De tal manera que nosotros somos privilegiados de haber escuchado la voz de Dios una vez más en este tiempo del fin. Amén, Señor. Aleluya. El mismo Señor Jesucristo que caminó por las arenas de Jerusalén, por las tierras santas, ese mismo Espíritu que estaba en Jesús,
Él prometió que una vez más se vestiría de carne en el tiempo del fin, Amén, Señor. para desplegar lo que estaba escrito de Él en el tiempo de la tarde, de acuerdo a Lucas 17:30. Amén, Señor. Aleluya. Eso es lo más hermoso, hermanos, para nosotros, los que vivimos aquí en el occidente. Hemos visto esa luz de la revelación de la palabra a través del mensajero del Señor William Marion Branham, Amén. en cuyo ministerio fue manifestado Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Por eso es que estamos contentos, hermanos, Aleluya. de que Dios, antes que castigue esta tierra, Dios envió un profeta. Siempre Él Aleluya. manda sus advertencias. Amén. Y la advertencia del Señor ya vino. Aleluya. Hermanos, tenemos todo un camino que recorrer. Amén. Y siempre, usted cuando viaja a cualquier lugar, siempre hay una advertencia en el camino. Amén. Amén. Si usted viaja en un bus, si usted viaja en un automóvil, si usted viaja en cualquier otro vehículo, siempre por el camino va a encontrar un letrero que le está avisando. Tal vez es una curva peligrosa, tal vez es un lugar donde están cayendo piedras, tal vez es cualquier una y otra cosa más. Pero Amén. siempre hay una advertencia. Y Dios en este tiempo del fin nos envió su advertencia. Amén, hermanos, para que nosotros nos podamos preparar. El juicio de Dios va a caer en cualquier momento, pero Dios le dio oportunidad que la novia del Señor Jesucristo se prepare con el mensaje del mensajero del tiempo del fin. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Por eso es que estamos contentos que en esta mañana podemos sostener Gloria al Señor. la voz viva de Elías. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a proseguir con nuestro tema. Entrando la vida eterna en usted. Esta es la serie número 32 para el 5 de julio 2020. Amén. Amén. Nuestro pensamiento que estamos desarrollando aquí es ¿qué es el Espíritu Santo? Pero vamos a verlo en la parte número 2. Amén. Amén, hermanos. Amén, Señor. Gloria sea el Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? Estamos tratando de ver qué es el Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gloria sea el Señor. Entonces vamos a proseguir, hermanos, siempre tratando de añadir, porque a veces hay algo que se va quedando en el camino. Y todo lo que Dios nos pueda añadir, lo recibimos con gozo y alegría. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, entonces, miren, ahí en el principio, cuando nuestros primeros padres incurrieron en esa transgresión, dice el profeta que Dios aceptó un sustituto a favor del pecador. Amén. Así es, Señor. Miren, cómo es que ellos, habiendo estado velados con un velo santo del Espíritu Santo, ellos ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. Pero después del pecado, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y dice la Escritura, tuvieron vergüenza. Amén, Señor. Y cuando Dios vino para saber acerca de ellos, ellos estaban escondidos. Amén. Y siendo que ellos estaban escondidos es porque ya sabían que habían pecado. Y entonces el alma misma comenzó a declararles. Dice el profeta que los animales no se dan cuenta que están desnudos. Amén, ¿Por qué? Señor. Porque no tienen alma. Amén. Ellos solamente tienen un espíritu de vida. Amén, Señor. Pero el único que tiene alma sobre toda generación es el hombre. Amén. Amén. Sobre todo género es el hombre, es el único que tiene alma. Amén. Y el alma es la naturaleza del espíritu. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces se cosieron, dice, hojas de higuera. Y entonces Dios ejecutó el juicio. Aleluya. Y cuando ejecutó el juicio sobre cada uno de ellos, entonces Él bajó para redimirlo, Gloria a Dios. para darle una oportunidad
Amén, Señor. Para que todos los atributos que él tenía para desplegar comiencen a desplegarse. Gloria al Señor. De tal manera que ese atributo de Salvador, hermanos, en el momento que ellos abandonaron su posición, dejaron a Dios, le dieron la espalda a la palabra, en ese momento Dios declaró o manifestó su atributo de Salvador. Amén. Porque mientras ellos estaban sin pecado, entonces, ¿qué atributo de Salvador podía Dios revelar? No había ningún atributo. Amén. Amén. Pero cuando el hombre se perdió, el hombre necesitaba un Salvador. Aleluya. Amén. Esa es la razón por la cual ese atributo se desplegó Amén. ahí en el principio. Y entonces él mismo tenía que hacer un camino, una vía de escape para que el hombre pueda alcanzar otra vez, para que Dios pueda redimir al hombre a su posición original. Amén, Señor. Entonces nos dice la palabra que Él los vistió con pieles. Así es, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, los vistió con pieles. La escritura nos dice en el libro de Génesis que Él los vistió con pieles. Así es, Señor. Amén. Amén. Ahora, pero una piel no se puede obtener a menos que se haya matado corderos. Aleluya. Así es, Señor. Porque si ellos salieron bajo la sombra de machos cabríos y corderos o animales, entonces algo tenía que morir. Y cuando ese cordero, hermano, murió, entonces dice el profeta en el libro de la Revelación, entonces dice que él retrocedió ante esa sangre. Porque esa sangre había tomado, la sangre de un inocente había tomado lugar del pecador. Amén. Amén. Aleluya. En el mensaje yo restauraré, predicado el 9 de agosto del 54, dice el profeta, pero Dios fue y buscó unas pieles. Debió haber matado algunas ovejas. Amén, hermanos, miren lo que el profeta viene y nos aclara la cosa. Gloria Amén. al Señor. Amén. Entonces, la única manera de obtener una piel es matando un cordero. Amén. Había matado, dice, unas ovejas o algunas ovejas. Con una sola oveja no se puede cubrir a una persona. Amén. Tenía que ser dos, Amén. mínimo. Aleluya. Amén. Entonces con eso los vistió. Amén. Entonces desde aquel tiempo, hermanos, entonces Dios aceptó en lugar del pecador que muera un inocente. Amén. Y en este caso, aquel animal, aquel cordero era inocente. Amén. Como dice la escritura, era manso. Amén. Sí, Señor. La naturaleza de un cordero es ser manso, ser humilde. Amén. Y Dios tomó ese cordero y lo mató a favor de ellos. Amén. Y entonces desde aquel tiempo Él aceptó en favor de un pecador que un sustituto, o sea, alguien que no sea Él, entonces era aceptado por Dios. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Voy a leer un poquito del mensaje La Perfección, predicado el 19 de abril del 57. Gloria a Dios. En el párrafo 32 dice, Él tomó la vida inocente de un animal, un corderito. Y bajo el Antiguo Testamento la ley era cuando un hombre pecaba, Él traía el cordero al altar. Amén, Señor. Digamos que si él transgredía alguno de los mandamientos, él traía el cordero y lo ponía sobre el altar. Ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados. De que estaba errado y sabía que él era culpable. La ley requería muerte. Amén, hermanos. Sin ley no es ley. O sea, sin castigo una ley no es ley. Amén. Pero el hombre, como había pecado, solamente merece la muerte. Amén. Pero como Dios ya había aceptado en favor de él un sacrificio, un sustituto, entonces se estableció una ley. Amén. Amén. Y ahí el pecador venía con su cordero, sabiendo que él era culpable, y venía delante del sacerdote y lo presentaba.
dice el profeta, ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, de que él estaba errado y sabía que él era culpable. La ley requería muerte y él traía el cordero en su lugar. Y cuando el animalito era degollado y con sus patitas comenzaba a patalear y a balar, si han llegado a ver el sacrificio de un cordero, el válido es más lamentoso. El pobrecito queriendo balar y le cortan la venita yugular y él patea y tiembla mientras se estira, luego tiembla otra vez y bala. Y la sangre a borbotones baña su lanita y las manos del adorador. Amén. Así es, Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Amén, Señor. Miren, hermanos, en el párrafo 33 dice: y el adorador, teniendo conciencia por cuanto había cometido adulterio, por cuanto mintió, por cuanto robó, o lo que fuera su culpa, aún por un mal pensamiento, la sombra más mínima de lo que fuera, él era culpable, por cuanto era su naturaleza. Amén. Amén. Amén, Señor. Pero él tenía que reconocer que este corderito inocente murió en su lugar y sentía la pena por el animalito. Pero el hombre, tan pronto el cordero finalmente moría, teniendo la sangre del cordero en sus manos, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. Amén, así es, Señor. Amén, amén. Hermanos, quiero que capten esto. Gloria sea el Señor. Amén, aleluya. Bueno, vamos a ir a representarlo aquí. Gloria a Dios. Mire lo que el profeta nos dice en el mensaje. Vamos a representar esta parte de acá. Es como una gota. Y vamos a decir que esto es la célula de sangre. Amén. Esta es una célula de sangre animal. Amén. Y esa es la célula de sangre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. La razón por cual un pecador, después que había ofrecido un cordero a favor de él, dice el profeta, él regresaba con el mismo deseo de pecar. Amén. Así es, Señor. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, miren lo que el profeta nos dice. Que en este tiempo, dice, la sangre es aparte de la vida. Amén, amén. Y también la vida, dice, está en la sangre. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. También la vida está en la sangre. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, cuando un animal era matado, esa vida que estaba en esa sangre, cuando era cortado su cuellito, ahí salía, dice el profeta, a borbotones Amén. Señor. la sangre. Amén, Sí, amén. es, Señor. Y de esa sangre había una vida que salía. Amén. Ese era el espíritu de vida de ese animal. Gloria a Amén. Pero ese espíritu de vida de ese animal no era compatible con la vida del hombre. Dios. Amén, Señor. Vamos a representar aquí el pecado, ¿sí? Amén, Señor. Amén. Aquí encontramos a la serpiente. ¿Qué había acá? Una vida. Amén. ¿Sí? Aleluya. Sí, es, Señor. Amén. Una vida en la célula de sangre del animal. Amén. Ahora, pero cuando esta vida salía, no podía venir, hermano, sobre el pecador para quitarle ese deseo. Sí, es, Señor. Amén. No podía venir porque no era compatible. Amén. Amén. No era compatible con la vida del hombre. Sí, es, Señor. Entonces, por eso es que Dios aceptó ese animal en favor del hombre, porque esa sangre no expiaba su pecado, Amén. sino solamente lo cubría. Amén. Así es, Señor. Amén. Estaba cubierto. Pero si yo saco esto, lo encuentro todavía ahí. Así es, Señor. Amén. 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 Y dice el profeta que el adorador cuando salía
del templo salía con el mismo deseo de pecar. Amén, Señor. Amén. O sea, no había cambiado en nada. Amén. Si él cometió adulterio y él fue con sacrificio, o robó o mató, si fue con sacrificio para ser perdonado, amén, la sangre del cordero solamente lo cubría. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero cuando salió, otra vez estaba ahí el deseo. Amén, así es, Señor. Así es, Señor. Amén, hermanos. Amén. Otra vez todavía estaba el deseo ahí. Amén, Señor. O sea, en nada había cambiado. Pero ya la expiación de la sangre que Dios había provisto para ese pecador, lo perdonaba. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Dice, salía del edificio con el mismo deseo en su corazón que tenía al principio. Porque la vida que había en el corderito, la vida está en la sangre. Dice, la vida suya está en su sangre. Sabemos eso. Y la vida en la sangre del cordero era vida animal. Y por eso cuando esos pequeños glóbulos fueron rotos Amén. Oh, Señor, amén. y la vida salió del animal, no podía regresar sobre el adorador. Amén. Porque el adorador era un ser humano. Amén, Señor, así es. La sangre hacía una cubierta, o sea, lo cubría, mas no podía expiar para perfección. Amén. Así es, Señor. Y Dios del Antiguo Testamento estaba pidiendo perfección. Amén. Gloria sea el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Pues el hombre, dice, dejaba el edificio con el mismo deseo de pecar, igual como al principio. Así es, Señor. Amén. Pero al hacer esto, él estaba esperando al futuro, al tiempo en que vendría un cordero perfecto. Aleluya. Amén. Gloria al ¿Quién es Señor. ese cordero perfecto? El Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria es el Señor. El profeta dice, un día como hace 2000 años, el cordero de Dios bajó. Amén. Nació de un pequeño pesebre en Belén y fue guiado como una oveja a su matadero. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, en el tiempo ya que la dispensación de la ley estaba cumpliéndose o acabándose, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estaba en el corazón del pecador? Estaba el deseo. Amén. El deseo de robar. El deseo de fumar. El deseo de adulterar. De hacer toda cosa contra de la palabra. Ese deseo todavía permanecía allí. Amén. Pero aquí tenemos una promesa. Que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde estaba el mundo? Estaba en nosotros. Eso es lo que producía el deseo. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Dios. Pero dice el profeta, el día en que aquel soldado romano con una lanza rompió aquella célula de sangre. Y cuando rompió esa célula de sangre, entonces de esa sangre salió un espíritu. Amén. Amén. Aleluya. De esta célula salió un espíritu. Sí, Señor. Gloria sea el Señor. ¿Y qué espíritu es? El espíritu de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué espíritu Amén. estaba ahí en esa célula de sangre? El espíritu de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, cuando el pecador tenía ese deseo, Dios le hace caminar por etapas. Después que usted lo acepta, lo hace caminar por etapas. Ya lo hemos visto las etapas. Entonces, cuando Dios, después de haberlo santificado, y este hombre y este adorador continúa con los requisitos de Dios, entonces Dios, de aquí, de esta célula de sangre, sale un espíritu. Amén. Y el espíritu era el espíritu de Jesucristo que viene aquí al corazón. Pero este corazón antes tiene que haber
sido vaciado de aquel espíritu, porque eso es lo que quita el pecado. Amén. Y entonces este espíritu viene y se entrona aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Aleluya. Ahí está la paloma. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea el Eso Señor. quita el deseo. Amén. Amén. En Hebreos 9:14 dice, el adorador una vez limpio no tiene más deseo de pecar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria sea el Señor. Gracias, Señor. En el párrafo 84 del mensaje de la señal. Amén, Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Miren, hermanos. Señor, amén. Amén. En el 81 dice, la vida del animal no podía regresar al creyente, porque era un animal y solamente hablaba de una conciencia, mostrando que vendría un sacrificio perfecto. Amén. 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 Sí, Señor. Y hoy, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo llegando a ser la expiación? Él mismo, siendo que Dios se hizo carne con su propia sangre creadora, siendo la única manera de que la vida de Dios podría regresar. Amén. Siendo que todos nacimos por sexo y por eso la vida que hay es del mundo y esa vida no perdura. Amén. Es algo que ya ha sido juzgado y condenado. Amén. Usted no la puede remendar. No hay manera de remendar. Remendar quiere decir parchar. Amén. No hay manera de parcharla. No hay manera de mejorarla. Eso tiene que morir. Amén. Y ese es el único requisito que hay, hermano. Amén. Y ese es que tiene que morir. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria sea el Amén. Señor. Amén. Cuando entre esa vida, ¿qué es? El Espíritu Santo. La señal de Dios que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Sí, Señor. Señor. Amén. O sea que usted tiene que tener algo de parte de Dios aparte de la sangre. Amén. Hermano, miren lo que el profeta va a decir en el mensaje de adopción. Amén. Escucha, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Tal vez solamente usted está esperanzado en la sangre de Jesucristo. Pero mire lo que va a decir el profeta. En el párrafo 132 del mensaje de adopción número 3, Amén. predicado el 22 de mayo del 60. Dice, por fe son salvos. Esa es su fe en Dios. Amén. La sangre los mantiene limpios del pecado, Amén. porque hace un sacrificio. Sí, Señor. Amén. La sangre no nos salva. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén, hermano. ¿Lo entiende? Amén. 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 La sangre de Jesucristo no nos salva. Amén. Dice, nos mantiene limpios. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo dicen que son salvos? Por fe somos salvos. Y eso es por el previo conocimiento de Dios. Aleluya. Llamándolos a ustedes son salvos. Y la sangre hace una expiación constante, manteniéndolos limpios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria sea el Señor. En el libro de Juan, el 1 de Juan 1:7, dice la Escritura, mas si andamos en la luz, Amén. como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia, hermanos. Amén. Así es, Señor. Pero la señal de vida eterna, la señal de vida que estaba en esa sangre es su espíritu. Amén. Es el espíritu de Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Por eso el profeta nos dijo,
Gloria. Lo cual es el Espíritu Santo, dice, la señal de Dios, que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. No solamente la sangre solamente nos hace llegar hasta la santificación. Amén. ¿Por qué? Porque nos limpia. Aleluya. ¿Qué es en la etapa de santificación? Es limpieza. Aleluya. La sangre de Jesucristo nos viene limpiando, pero hay una promesa. Que de esa sangre había una vida, y esa vida viene sobre el pecador para quitarle ese deseo. Por eso el profeta dice en el mensaje de Cades Barnea, dice, una verdadera experiencia con Dios es lo que saca el pecado del corazón. Amén. Esa verdadera experiencia con el Espíritu Santo es lo que saca el pecado del corazón. Aleluya. Ya no existe deseo. Sí, el Señor. Les vuelvo a repetir, Hebreos 9:14 dice, el adorador una vez limpio no tiene más conciencia de pecado. Amén. Y el profeta dice, esa palabra conciencia significa deseo. Amén. Sí, el Señor. O sea que está limpio para que pueda venir la paloma, para que pueda venir el Espíritu Santo sobre usted. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Aleluya. Por eso dice el profeta en el mensaje, escuchad su voz, predicado el 5 de octubre del 58. Amén. Mire, hermanos, ¿de qué color son nuestros pecados? Rojos. ¿De qué color es la sangre? Rojo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué dijo Isaías? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los volveré blancos como la blanca lana. Aleluya. Amén. Amén. Ahora veamos lo que dice el profeta. Dice, tome usted el rojo y mire a través del rojo. Amén. ¿Cuántos saben que qué color da? La congregación dice blanco. Amén. Blanco, ajá. ¿No es extraño que rojo a través de rojo se vea blanco? El rojo es la señal de redención. Aleluya. Amén. Y cuando Dios mira nuestros pecados rojos a través de la sangre de su Hijo precioso, quedan blancos. Aleluya. Así que Él tiene que mirar a través de la sangre. Amén. Gloria sea el Señor. Mira, hermanos, nuestros pecados rojos. Amén. 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 Pero cuando Dios, como Él demanda perfección, Él demanda santidad, Amén. si te mira directamente a ti con tus pecados, eres muerto. Amén. Así es, Señor. Pero Dios hace 2000 años, Él proveyó una sangre, y esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea el Señor. Y a través de esa sangre tus pecados lo ve blanco. Amén. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por Él, Amén. sino por Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él nos mira a través del rojo de la sangre de Jesucristo y nos Aleluya. ve limpios. Amén. Nos ve blancos. ¿Por qué? Porque la sangre hace una expiación. La sangre hace una limpieza. Nos mantiene limpios. Amén. Pero no solamente en esa condición, hermanos, sino tenemos que aceptar su espíritu. Esa es la señal que usted aceptó también la sangre. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, Señor. Aleluya. El profeta nos hace un comentario acerca de una transmisión radial que él estaba escuchando mientras estaba viajando. Y escuchó lo siguiente de un predicador en el mensaje Acepte el don de Dios, predicado el 19 de febrero del 53. Aleluya. Dice, escuché a alguien decir anoche en una transmisión que toda persona que cree ha sido llena del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Mire lo que dice el profeta. Primeramente mire la declaración que hace este predicador. Sí, Señor.
Dice, toda persona que cree ha sido llena del Espíritu Santo. Hermano, cualquier persona puede decir, hermano, yo creo. Así es, Señor. Un borracho le puede decir a usted, yo también creo. Un mentiroso, un ladrón, un incrédulo le puede decir, yo creo. Así es, Señor. Amén. Y él estaba diciendo que toda persona que cree ha sido llena del Espíritu Santo. Y el profeta dice, ahora, no para estar en desacuerdo con el ministro, pero él probablemente no entendió la Escritura. Amén. Pablo en Hechos capítulo 19 le preguntó a la gente bautista allá arriba si habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. Amén. No cuando creyeron, sino desde que creyeron. Amén. Por eso es que nosotros utilizamos la versión antigua. En la versión antigua dice desde que creyeron. Pero en la versión moderna dice cuando creyeron. Sí, Señor, amén. Aleluya. Oh, Señor. Siempre la gente religiosa ha querido ayudar a Dios. Pero Dios todavía ha preservado su palabra. Amén, hermanos. Gloria sea Las al versiones modernas ya están muy tocadas por el hombre. Pero hay una versión que todavía Dios preservó y es la versión antigua Amén. de la Reina Valera. Amén. Amén, hermano. Y el profeta nos habla de esta versión. Y también de la versión King James, pero de aquel tiempo, hermanos. Así es. Amén. Dice, en Hechos capítulo 19 le preguntó a la gente bautista allá arriba si habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron, no cuando creyeron. El Espíritu Santo es un don de Dios después que usted cree. Aleluya. Amén. ¿Ya habían creído los hermanos bautistas del capítulo 19 de Hechos? Ya habían creído. Habían creído en el Señor Jesucristo, aunque ellos estaban bautizados en el bautismo de Juan. Así es, Señor, amén. Amén, pero ya eran creyentes. Habían sido evangelizados por Apolos. Pero Pablo, cuando fue a Éfeso, los encontró ahí solitos. Así es, Señor. Y ahí les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos dijeron que ni siquiera conocían qué era el Espíritu Santo. Oh, Amén. Señor, amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, les preguntó a esa gente bautista ahí arriba si habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron, no cuando creyeron. Dice, el Espíritu Santo es un don de Dios después que usted cree. Amén. ¿Está claro, hermanos? Aleluya. Eso es lo que dijo San Pedro en el día de Pentecostés. Aleluya. Amén. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dios. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Es Jesucristo, hermanos. Aleluya. Amén. 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 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando usted recibe el Espíritu de Jesucristo, que tiene vida eterna. Amén. Amén, amén. Aleluya. El profeta dice, usted es tan eterno como Él también es eterno. Gloria Gracias, sea al Señor. Señor. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Dice, es el don de Dios para usted por creer. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué es el Espíritu Santo? Amén. Ya estamos aprendiendo qué es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Es un don de Dios para usted por creer. Pero puede creer en Jesús siendo el Hijo de Dios y aceptarlo como su Salvador personal y todavía no tener el Espíritu Santo. Oh, Señor, Sí, amén. Señor. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Usted puede creer, puede asistir a la iglesia, puede estar en estado justificado y aún en estado santificado y todavía no tener el don del Espíritu Santo. Oh, Señor. Amén. Amén. ¿Qué aprendimos la vez pasada? ¿Qué era el don del Espíritu Santo? Era el arras. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Amén.
Dice, el don del Espíritu Santo es un don personal de Dios para el creyente. Amén. Esto no es colectivo, hermanos. Aleluya, así es, Gloria a Señor. Dios. Ahora, entre los gentiles, cuando Dios, escuchen, cuando Dios lidia con el pueblo de Israel, lo hace en grupo. Amén, Señor. Amén, hermanos, pero cuando Amén. Dios lidia con los gentiles, lo hace en forma personal. Y el profeta del Señor está diciendo que el Espíritu o el don del Espíritu Santo es el don personal de Dios para el creyente. Amén. Y usted es salvo porque cree. Gracias, Pero es Señor. lleno con el Espíritu Santo cuando el don personal de Dios viene sobre usted, lo cual es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahí está. Sí, Señor. Gloria. Amén. Ahí está el mensaje. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos al libro de los Hechos, para que usted tenga el fundamento. Hechos 19:1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Oh, Señor. Entonces dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Amén. Oído que hubieran esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Amén. El Espíritu Santo vino después de su bautismo en agua. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahí está claro. Aleluya. Primero los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y luego oró para que ellos reciban el don del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Ahí está. También lo dice en el libro de Hechos 2:38. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén, Señor. Vamos a ver unas diapositivas para poder ilustrarlo un poco mejor. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. En el mensaje que es el Espíritu Santo, predicado el 16 de diciembre del 59, miren lo que dice en el párrafo 53. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Observe. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en usted. Amén. Es la primera cosa que vamos a aprender en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué era el don de Dios? Es Jesucristo. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en usted. Aleluya. Ese es el don de Dios que viene. Amén. Amén. Al creyente. Aleluya. Eso es lo que Dios va a demandar, mire, en el siguiente. En el mensaje de la señal, predicado el 1 de septiembre del 63, dice: hoy estamos viviendo en las sombras y la ira está por caer. Y Dios está requiriendo una señal de que usted en sí haya recibido su señal. Amén. El Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque es la vida literal. Escucha, hermano. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es esa señal? La vida literal.
Amén. Quiero que capte esto, hermanos. Gloria sea el Señor. Amén. ¿Qué era el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en usted. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en usted. Amén. Ahora dice, cuando la ira de Dios está por caer, Dios está requiriendo una señal. Amén. De que usted haya recibido la señal, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. Amén. Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Y cuál es la vida literal de Jesucristo? Su Espíritu. Aleluya. Aquí lo estamos leyendo. Es el Amén. Espíritu de Cristo. Amén. Porque es la vida literal de Jesucristo regresando. ¿Ven ustedes acá? Gracias, Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué estaba dentro de la célula? Estaba el Espíritu de Jesucristo. Aleluya. Este Espíritu de Jesucristo regresa al creyente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Observa? Amén, Señor. Es la vida literal. ¿Qué es la vida literal? Es su Espíritu. Aleluya. Es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le aman? Amén. Amén. Observa, hermano. Gracias, Señor. Amén. Vamos a basarnos en las escrituras. Vamos a... Gloria a Dios. Miren, en San Juan, en el capítulo 14, versículo 15 al 18. A ver, todos con sus Biblias. Amén. Vamos a leer lo que dice San Juan 14, 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí yo quiero que ustedes capten lo que está diciendo la Escritura. Aleluya. No tenga esa mente denominacional, ni la mente trinitaria, porque aquí le va a hacer ver otra cosa. Gloria a Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Wow. Amén. Y van a ver. Aquí fácilmente se puede introducir la doctrina trinitaria, pero no lo vamos a dejar que entre. Amén. Amén. Vamos a verlo. Amén, hermanos. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como que Jesús está diciendo que va a enviar otro, ¿sí? Aparte del Padre, aparte del Hijo, hay otro, ¿sí? Amén. Amén, hermanos. Amén. Pero observe el siguiente versículo. Gloria a Dios. Sí, Señor. No a ir de este versículo con el resto. Dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Mas vosotros, ¿quiénes? Los discípulos que estaban ahí con él. Aleluya. Amén. Amén. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Espíritu de verdad estaba envuelto de carne y ese templo se llamó el Señor Jesucristo que estaba con ellos. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Gracias, Señor. Amén. Porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Aleluya. La palabra en significa dentro. Amén. 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 Ahora miren el verso 18, ahí se completa el cuadro. No os dejaré huérfanos. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesucristo. Amén. 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 No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién Amén. iba a venir en el día de Pentecostés? El Señor Jesucristo. Amén. Pero es su Espíritu el que está viniendo. Aleluya. Por eso después que resucitó y se fue y se sentó a la diestra de Dios, Dios dice, arrancó el Espíritu de Jesucristo y lo envió en el día de Pentecostés. Amén.
¿Qué recibieron en el día de Pentecostés? El Espíritu de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesucristo en usted. Amén. Aleluya. Es la primera cosa que usted tiene que conocer. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesucristo en usted. Aleluya. Amén. Que quede ese bien sellado. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesucristo en usted. Gloria sea Amén. al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Bueno, todavía tenemos tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a ver, hermanos. ¿Se acuerdan un cuadrito que les había hecho? Donde para poder graficar qué es el Espíritu Santo. La primera cosa había dicho, usted no puede venir a recibir el Espíritu Santo a menos que sepa lo que es. Amén. Y esa es la primera cosa que queremos saber qué es. Gracias. Y en esta mañana, y en esta mañana hemos visto qué es. Amén. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesucristo en usted. Amén. ¿Qué más? Es la vida literal de Jesucristo regresando dentro del creyente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu. Es el Espíritu de Jesucristo regresando a usted. Amén. Aleluya. Es la vida literal de Jesucristo regresando a usted. Gracias. Amén. Es el Espíritu de Cristo en usted. Amén. Es el don de Dios para usted en forma personal. Amén. ¿Cuál es el don de Dios? Es Jesucristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama en vosotros, Abba Padre. El que no tiene el Espíritu de Jesús no es de Él. Amén, Señor. Amén. Gloria sea al Amén. Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Amén. Y segundo, estábamos diciendo, usted no puede recibir, usted no lo puede recibirlo aún sabiendo lo que es. Usted puede saber intelectualmente lo que es el Espíritu Santo, a menos que usted crea que le es dado y que es para usted. Gloria a Dios. Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Esa es otra cosa. Sí, Señor. Usted puede tener conocimiento de que es el Espíritu Santo. Usted podría repetirlo, dice, es el Espíritu de Jesucristo en usted. Es el Espíritu de Cristo en mí. Es la vida literal de Jesucristo en mí. Usted puede tener conocimiento de todo eso. Pero la primera cosa que estamos conociendo que es el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor. Y luego es tener conciencia de que esa promesa, hermano, es para usted. Amén. Amén. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para Amén. cuanto Dios llamare. Amén. Aleluya. Así es, Señor. No solamente fue para los discípulos o para los apóstoles, sino es para todo hijo de Dios. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Y tercero dice, y usted no podrá saber si lo tiene o no, a menos que sepa qué resultados trae. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué resultados trae? Aleluya. Así es, Señor. Entonces, si usted sabe lo que es y para quién es y qué acciones produce cuando llega, entonces usted sabrá lo que tiene cuando lo haya recibido. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria es el Señor. Mire, en el mensaje de la señal. Gracias, Señor. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted. Amén. Gloria sea Gloria al sea al Señor. Señor. Mire, por eso les quería traer en esa diapositiva para que usted lo pueda observar, ¿verdad? Amén. Para que usted lo pueda ver. Amén, Señor. El mensaje y el extracto. Amén. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted
lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios de que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. No solamente, hermano, usted tiene la sangre para limpiarse, porque solamente eso le va a conducir hasta santificación. Aleluya, Señor, amén. Porque solamente lo va a mantener limpio. Por eso es que la Virgen Fatua se queda, porque solamente está confiando en la sangre. Señor, amén. La Virgen Fatua no tiene el Espíritu Santo. Amén. La Virgen prudente es la que tuvo el aceite, Amén. la señal del Espíritu Santo en ella. Amén, Señor. Ella solamente estaba confiando, la Virgen Fatua estaba confiando solamente en la sangre, pero en esa sangre había una vida, y esa vida era el Espíritu de Jesucristo regresando al creyente. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, la ira ya está por caer. Y si usted no se agarra de esta palabra, usted no se agarra del mensaje que Dios nos envió y colocó las cosas en su lugar, Amén, Señor. usted no va a gozar de lo tremendo lo que es el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermanos. Señor, amén. Gracias. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el mensaje que es el Espíritu Santo, en el párrafo 27. Amén, Señor. Mire lo que el profeta dice. Hay una diferencia muy grande entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y ahora vamos a ver esto en las Escrituras y ubicarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar dice, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. En primer lugar dice, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. Pero si este aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, él solo está en proceso de ser un cristiano. Amén. Si usted, hermano, logra acá ver, ahí están las dos cosas. Aleluya. Ahí están las dos vírgenes. Amén. La Virgen prudente y la Virgen fatua. Amén. El que profesa, que lo cree, gloria sea el Señor. Dice, en primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano, Amén. pero todavía no ha llegado a serlo. Porque cristiano nos hace el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén, Señor. Los discípulos cuando estuvieron en Antioquía y hacían las señales y milagros que Jesucristo les dijo que hicieran, entonces dice, por primera vez fueron llamados cristianos. Amén. Así es, Señor. Porque si el espíritu de Beethoven está en usted, usted sería llamado Beethoven. Así es, Señor. Amén. Si el espíritu de William Shakespeare estuviera en usted, usted sería William Shakespeare. Así es. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces seríamos cristianos. Aleluya. Gloria. Por eso San Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria sea el Señor. Dice, en primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. Pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, o no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, o no ha recibido el don del Espíritu Santo, o no ha recibido la señal, o no ha recibido la vida literal de Jesucristo, él está en proceso de ser un cristiano. Amén. Así es, Señor. Amén. Aleluya. ¿Ven ustedes? Él profesa que lo cree. Está avanzando hacia ello, pero todavía Dios no le ha dado este espíritu. Pero Dios no le ha dado este espíritu del Espíritu Santo. Aún no ha llegado a una meta con Dios que Dios lo ha reconocido. Amén. Aleluya. Así es, Amén. Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Quisiera llevarlos a un cuadrito, pero déjame decirlo en esta mañana, hermanos. Amén. Siempre lo natural tipifica lo espiritual.
Amén. Amén. Miren lo que dice el profeta, que esa persona, él todavía no ha llegado a completar la meta con Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Qué es una meta? Si hay una meta, hay un punto de partida. Amén. Los corredores están corriendo. Así es, Señor. Amén. Amén. Y cuando llega a la meta, ya ese es un vencedor. Así es, Señor. Amén. Igual nosotros en el vientre materno éramos muchos. Oh, Señor. Eran millones. Aleluya. Y todos estaban corriendo para ser engendrados. Así es, Señor. Amén. Amén, hermanos, pero había uno que estaba predestinado para entrar y ser engendrado. Amén. Y coger ese óvulo, Amén. ese óvulo fértil y ser fecundado. Amén. Amén, hermanos, solamente uno. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, Aleluya. esa es la primera meta. Esa es Amén. una primera meta. Amén. Amén, de llegar a ser engendrado. Así es, Señor. Ahora, la siguiente meta es llegar al nacimiento. Así es, Señor. Porque ese periodo de 9 meses en la madre es un tiempo también de peligro. Así es, Señor. Amén. 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 La madre tiene que saber sentarse. Amén. La madre tiene que cuidarse. Ya no tiene los mismos movimientos de antes porque está cargando allí el cuerpo de su hijo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero podría, con un golpe, podría abortar. Así es, Señor. O por cualquier otra cosa que haya ingerido podría abortar, hermanos. Así es, Señor. O sea, no es tan seguro su nacimiento. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. En pocas palabras, todavía no ha llegado a la meta. Amén. La meta es nacer. Y no solamente nacer, sino que haya un espíritu rodeando a la madre Aleluya. para que entre tan pronto nazca. Amén. Así es, Amén, Señor. Gloria. Amén. Gloria es el Señor. Si Dios predestina un espíritu para que entre en el cuerpo que nació, Aleluya. porque ese cuerpo estaba vacío. Amén. 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 Sí, ya entendemos eso, hermanos. Amén. Ese cuerpo estaba vacío, Así es. pero había un espíritu de vida de parte de Dios predestinado para entrar tan pronto nazca. Amén. Así es, Señor. Entonces recién el padre lo reconoce. Porque si ese niño nace muerto, el padre no puede reconocerlo. Amén. Así es, Señor. No asienta su firma, no dice yo soy su papá. Amén. Señor, amén. Gloria sea el Señor. Señor, aleluya. Él puede decir no soy su papá porque nació muerto. Amén. Señor. Amén, Señor. Gloria sea el Señor. Amén. Aleluya. Pero si nace vivo, si ese espíritu entra a ese cuerpo, entonces le voy a poner su nombre. Amén. Le puede poner Fernando, le puede poner Marcelino, le puede poner Gabriel. Pero el padre lo reconoce como hijo natural que nació en la familia. Eso es en lo natural. Amén. Aleluya. Así también somos engendrados en lo espiritual por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y eso es justificación. Y nos hace seguir a través del proceso de santificación. Amén. Hasta que llegamos a nacer de nuevo. Y entonces un espíritu viene. Y ese es el espíritu de Jesucristo viniendo a morar en el creyente. De tal manera que Jesucristo, que Dios te reconoció como hijo. ¿Qué nos hace el Espíritu Santo? Hijos de Dios. Amén. Nos da vida eterna. Aleluya. Nos hace cristianos. Gloria al Señor. Nos da el arras de la redención del cuerpo. Gloria al Señor. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermanos. Gloria, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesucristo en usted. ¿Ya lo conoce? Amén. 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 ¿Ya lo va conociendo al Espíritu Santo? Amén. Es el Espíritu de Jesucristo. Es la primera cosa. Amén. Porque de ahí hay otras cosas más. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Porque usted no puede recibir al Hijo sin recibir al Padre. Es otra cosa. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria sea el Señor. Pero vamos caminando para poder entenderlo un poco mejor. Amén, hermanos. Gloria sea el Señor. Entonces Amén. estamos poniendo esta plataforma para poder seguir hablando estas cosas como el Espíritu Santo es una señal. Amén. Amén. Aleluya. Porque de la misma forma como el profeta nos viene explicando que la primera cosa que tiene que hacer es creer. Amén. Amén. Pero otra cosa es recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Y eso lo vamos a ver en los tipos ahí en el Antiguo Testamento. Gloria. Lo vamos a ver en el llamamiento de Abraham. Amén. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo ya lo vamos a ver como una señal. Amén. 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 Como una señal. No solamente como una señal, sino como una seguridad. Amén. Lo vamos a ver de diferente manera al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Señor, amén. Gloria sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, Amén. gracias te damos, Señor, en esta tarde Gracias, Señor, amén. o en esta mañana, Señor, Gloria que nos has dado la oportunidad de hablar estas cosas, Señor Jesús. Amén. Tal vez en mi forma que puedo hablar, Señor, lo podría decir de una u otra manera, pero tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, puede llegar perfectamente a los oídos de mis hermanos Aleluya. y colocar cada cosa, Señor. Amén. Tu profeta nos dijo que podemos esforzarnos como predicadores para tratar de armar el cuadro y colocar en las mentes de los creyentes. Podemos esforzarnos y hacer cualquier cosa, pero si tu Espíritu Santo, Señor, no coloca en las mentes o en los corazones de mis hermanos, Gracias, Señor. nada haremos, Señor. Amén. Por eso, Gracias, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos y humildes Amén. para que usted nos siga ayudando en todo esto. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Esperando que cada hijo tuyo y cada hija tuya haya aprovechado este tiempo maravilloso que tenemos de escuchar tu palabra una vez Gloria más. sea el Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por cada creyente Amén. que ha escuchado, Señor, tu palabra en esta Aleluya. mañana. Gracias. En el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.